Gracia y paz de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con todos ustedes. Amén. Estimadas hermanas, estimados hermanos, nuestras iglesias evangélicas o protestantes llevan bastante más de un siglo en este continente. Un continente que desde la conquista en adelante, hace ya más de 500 años, fue predominantemente un continente con población católica, toda América Latina, y la vida de las iglesias evangélicas empezó muy tenuamente, siglo XIX, y de ahí en adelante se empezó a consolidar. Y si ahora miramos para atrás, en un momento de tanta confusión, de pérdida de credibilidad, de desconfianza generalizada, yo considero que es hora de que nos acordemos de agradecer a Dios por aquellas personas que han implantado y traído a este continente nuestra fe evangélica. Que nos acordemos de ellas que han ofrecido su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, su oración y su dinero para que en tantos lugares se pueda reunir el pueblo de Dios, se predique la palabra de Dios, se celebren cultos y se practique el cristianismo. Sin embargo, hermanas y hermanas, en vez de descansar sobre los laureles, como quien dice, conviene que pensemos qué es lo que da vida, qué es lo que mantiene nuestra fe. Porque no es el recuerdo histórico, por más necesario que fuere, el que alimenta nuestra fe, sino que es la palabra de Dios, que nos han traído, que nos han dado, que nos han heredado, pero frente a la cual cada uno es responsable de nuevo. Y he tomado así para este culto una palabra del apóstol Pablo que acabamos de leer, quizás muchos de ustedes la conozcan de memoria, Romanos 1:16, donde dice el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esto se lo escribió a la iglesia en Roma. Y desde aquella iglesia de Roma, esta palabra nos vino a tocar a nosotros y hoy está aquí. Y propongo que tratemos de hacer una breve comparación entre aquella iglesia en Roma a la cual escribe Pablo esta carta y nuestras congregaciones actuales. Y lo quiero hacer bajo tres temáticas. En primer lugar, decirles que la iglesia de Roma era un grupito muy pequeño, un grupo numéricamente insignificante en sus comienzos, y estaba en una ciudad que era aplastante. Roma tenía edificios espléndidos, grandes construcciones, magníficas avenidas, circos y teatros gigantescos, monumentos de todo tipo, ostentosos palacios, un derroche de lujo impresionante. Tenía una espectacular vida comercial, política, cultural y social, y por supuesto también nocturna. La ciudad de Roma era el corazón y el cerebro de un gigantesco imperio
que cubría todo el llamado mundo mediterráneo. Alrededor del Mediterráneo, en África, Asia y Europa, mandaba Roma. Roma, corazón del Imperio Romano, una ciudad multicultural donde se hablaban muchos idiomas, una ciudad radiante y atractiva, pero al mismo tiempo una ciudad sumamente cruel y desalmada. Los espectáculos preferidos de los romanos eran las matanzas de gente en los llamados circos, que eran teatros públicos, con violencia, con sangre, con gritos de dolor, con torturas, y cuanto más alto salpicaba la sangre, más se divertía la población. Y les voy a invitar ahora a ver algunas fotos de algunos testimonios de aquella Roma tan magnífica por un lado y tan cruel por el otro. Quizás por la claridad no se logren ver bien los detalles, pero vamos a intentarlo. Este es el arco de Séptimo Severo. En Roma quedan 7 arcos triunfales. ¿Qué eran estos arcos? Eran monumentos a la soberbia, al poder, al orgullo y a la violencia de los grandes generales e imperadores romanos, que cuando volvían de una batalla o de una guerra o de una conquista fundamental para el imperio, le construían un arco y hacían desfilar al emperador o al general en cuestión con sus soldados y también con los prisioneros de guerra a través de las puertas de este arco, y después mataban a los prisioneros. Arco de Séptimo Severo, un monumento de casi 20 metros de altura. El arco de Tito. Este es particularmente importante para la historia bíblica porque recuerda la destrucción de Jerusalén en el año 70, el 9 de agosto del año 70 después de Cristo, cuando primero Vespasiano y después su hijo Tito destruyó con su ejército la ciudad de Roma, el templo y la vida del judaísmo en Jerusalén. No es un arco tan grande como los otros, pero para la historia bíblica es el más significativo. Este es un friso al interior de ese arco, donde muestran cómo llevan presos a los rebeldes judíos. Desde el punto de vista romano eran rebeldes contra el Imperio Romano, porque habían empezado una lucha por su liberación, que la perdieron, y ahí sobre la mesa están transportando la famosa menorá, el candelabro de 7 brazos que está allá en el vitral, el segundo vitral acá de la iglesia, y que era el símbolo, digamos, más conocido de la identidad religiosa juntamente con la estrella de David para el judaísmo. Este candelabro era un instrumento de plata. También se llevaron los panes y las mesas de la proposición del templo, las trompetas y otros instrumentos. Todo esto se ha perdido. Este es un simbolismo de la violencia ejercida contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en el año 70 por parte de Roma. Los romanos hacían promoción de su violencia, de su fuerza, de su poderío militar, hasta con las monedas. Era la forma del dinero, no había billete de papel, se hacían monedas de diferentes materiales,
Y esta es una particularmente dolorosa para el pueblo de Israel. De un lado muestra al emperador Vespasiano con la corona de laureles que les ponían a poetas y a militares victoriosos ahí en Roma, y del otro lado, el reverso de la moneda muestra a un soldado romano que vigila a una mujer presa que representa al pueblo judío. Esta moneda se llama Judaea capta, Judea capturada o vencida, y una palmera con la correspondiente inscripción. Esta es una moneda del año 79, todavía casi ya una década después seguían acuñando monedas para ridiculizar al pueblo de Dios tan sufrido por esta guerra y la destrucción de su capital, de su reino, de su templo. Ahí hay un judío arrodillado y un soldado romano que lo está humillando. Estas monedas circulaban en todo el imperio para que todo el mundo se enterara el poder de Roma de haber destruido al pueblo de Dios. Es el arco de Constantino. Acá ya entramos en la era cristiana. No por convertirse el emperador se dejó inmediatamente toda esta ostentación y esta muestra de poderío y de violencia. También a Constantino le hicieron un gigantesco arco y ustedes lo ven ahí en la foto. El emperador Augusto, que todos conocemos del Evangelio según San Lucas, este es el que ordenó que se hiciera ese censo por el cual José y María tuvieron que viajar de Nazaret a Belén. Esta es la típica pose victoriosa con los adornos en el pectoral, que es de metal, donde están los símbolos y los recuerdos de las victorias de este general emperador. La típica pose con la mano levantada, el Señor del mundo. Ahí hay una cosa muy interesante en el Evangelio de Lucas. El relato del nacimiento de Jesús comienza con esta figura, una orden que salió de Augusto, que todo el mundo se hiciera inscribir en el censo. El relato empieza con este Señor absoluto, que era considerado divino, y termina en el versículo 8 con una criatura envuelta en pañales acostada en un pesebre. Del Señor del mundo a lo más insignificante e inocente que se puede imaginar, una humilde criatura. El famoso Coliseo, que en realidad se llama Teatro Flaviano, es uno de los lugares de espectáculos públicos más conocidos del Imperio Romano. Acá murieron miles y miles de cristianos, torturados, masacrados, crucificados, decapitados, comidos por las fieras, por el solo hecho de que creían en el Señor Jesucristo. Esta es una maqueta de Roma. Ahí en la parte superior del lado derecho se ve el Coliseo. Bien en la parte inferior, bien adelante, se ve una pista de carrera para estas famosas competencias de carros romanos tirados por caballos, donde también murió muchísima gente, y los otros edificios, los palacios, las avenidas y toda la ostentación de una ciudad tan aplastante y tan impresionante como lo fue Roma. Fíjense la geografía, en el centro el mar Mediterráneo, todo el mar Mediterráneo y la mitad de Europa cubierta por el Imperio Romano, Asia Menor, la tierra de Israel y toda África del Norte, y no se expandieron más al sur porque hay desierto, pero prácticamente llegaron a ocupar todo el mundo conocido en aquella época. Y esta es una mezcla de la brutalidad y crueldad de la sociedad romana y de sus autoridades
están los soldados, están los gladiadores abajo luchando entre ellos y con animales, y arriba el Senado completo mirando el espectáculo, cuidando de que la sangre no les salpicara las vestimentas blancas tan limpias. Y los que sufrían esto eran precisamente los presos, los prisioneros de guerra, los cristianos y tantos otros condenados a muerte. Esto quizás no se distinga bien, es un graffiti, un dibujo que se llama graffiti de Alexámenos, es del siglo II, es la representación más antigua del Señor crucificado que se conozca hasta este momento, pero no es un dibujo hecho por cristianos, es un dibujo hecho por un romano para burlarse de un joven llamado Alexámenos, que está bien acá a la izquierda sobre el mar, sobre el borde del gráfico, en actitud de oración, y la inscripción dice: Alexámenos adora a Dios, y ese Dios está pintado o rayado ahí con el grafiti en el centro, más arriba, el crucificado, pero es una burla porque le han puesto cabeza de un asno, en vez de cabeza humana, cabeza de un asno. Esta era la forma como la sociedad romana concebía al cristianismo, en forma de burla, como una cosa de locos, una cosa ridícula, adorando a un crucificado, y para ridiculizarlo más aún le pusieron la cabeza de un burro, de un asno. Esta era la opinión que tenía la sociedad romana de Cristo. Yo tengo que pensar en la ironía de la historia. El nombre de este orante, Alexámenos, lo conocemos. A Cristo lo conocemos. Pero aquel que se burló de esta fe, no lo conocemos. Este se murió y desapareció en la historia. Aquel Señor del cual este dibujante se burló, perdura. La ironía de la historia: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Me pareció lindo terminar esta pequeña serie de fotos del poderío de Roma con esto que fue una burla, pero ahora es un testimonio. Y allí, en medio de esa metrópoli que vivía a costa del sacrificio de los esclavos y de los agricultores explotados, vivía una pequeña congregación cristiana, un grupito de gente, muy pocos en su comienzo, que había abandonado su manera anterior de vivir, había aceptado a Jesucristo como su Señor, su Salvador, y estaba aplicando sus enseñanzas en su vida. Y a pesar de su pequeñez, ese grupo crecía. Al comienzo ni siquiera tenían templo, se reunían en las casas, más tarde en los cementerios, en las catacumbas. Ahí estaban seguros ante la persecución de los romanos. Una congregación pequeña, pero firme y fuerte por el poder del Evangelio. No tenían vergüenza del hecho de ser minoría en medio de una sociedad que le era contraria y hostil, que se burlaba de ellos y los perseguía a muerte. Todos sabemos cómo conmueve una gran masa de gente. Cuando la iglesia está llena, uno se entusiasma, se siente fortalecido y convencido. Eso pasa en Navidad y Semana Santa, en todos los templos. Pero también pasa en manifestaciones, en reuniones importantes, en eventos deportivos. Pero en última instancia, casi siempre son los mismos los que se preocupan, los que trabajan, los que le dan vida al culto, los que leen la Biblia, los que oran, los que ponen el dinero y los que impulsan las obras de servicio. Y hay más todavía.
Como cristianos evangélicos protestantes, somos una minoría en la sociedad latinoamericana. Hay apenas unas pocas aldeas o pueblos donde la población evangélica es mayoría, pero a nivel general del país somos minorías, en todos los países del continente. Muchos ni siquiera saben de la existencia de nuestras iglesias y muchos lamentablemente tienen información errónea y un lote de prejuicio contra cristianos evangélicos. Y es ahí donde Dios nos habla a través de la palabra de Pablo: no nos avergoncemos de nuestra fe. No nos avergoncemos por la pequeñez de nuestra iglesia, que son unos pocos miles en ciudades que tienen millones. Pero la calidad de la fe y del amor ya es suficiente testimonio. Porque en última instancia no es la masa, sino la persona la que tiene que dar su respuesta a Dios. Y si estás entre esas personas que dan su respuesta a Dios, alcanza, seamos 2 o 3 o seamos millones. Esto no es consuelo barato porque somos minorías o porque son siempre los mismos los que trabajan y hacen tanto. Es sí una invitación a mejorar la calidad de nuestra fe y de nuestro amor. Esto contagia y esto hace crecer a la iglesia. En muchas ocasiones el apóstol Pablo estaba completamente solo. Él mismo escribe: tantas veces perseguido, tantas veces encarcelado, apedreado, expulsado, ridiculizado, y con todo pudo animar con estas hermosas palabras a esa pequeña iglesia de Roma. En segundo lugar, la iglesia de Roma era una comunidad solidaria. En aquella época esa iglesia era pobre. Siglos después se convirtió en iglesia rica, pero en su momento era pobre, no tenía bienes materiales, muchos de sus miembros eran esclavos, también había obreros, artesanos, empleadas, pero había algo muy importante: era una congregación solidaria. Solidaridad entre los que tenían un poquito más y los que tenían menos o nada. Juntaban dinero para los fieles más pobres. Incluso hacían ofrendas para otras iglesias más pobres que ellas. En toda la iglesia antigua, la congregación romana era famosa por su generosidad. Hasta juntaban dinero para comprar la libertad de esclavos, de miembros que habían caído en la esclavitud. Los compraban y los soltaban. Un gran estímulo para nosotros. Esa iglesia de Roma fue un hermoso ejemplo de amor cristiano. Tomaban en cuenta el Evangelio, lo tomaban muy en serio, ese poder de salvación que mueve montañas, que colabora con Dios y alivia el sufrimiento del prójimo. Qué desafío para nosotros, dejarnos conmover por el mismo poder, y esto no nos va a empobrecer, al contrario. Y tercero y último, se trataba de una iglesia con un enorme interés en la palabra de Dios. ¿Qué tal si se pudiera decir eso de todas nuestras iglesias? Fíjense que la carta que Pablo les escribe a los romanos es la más larga y yo diría la más densa, casi diría la más sustanciosa de todas las que escribió este apóstol. Y si les escribe algo tan sustancioso, es porque sabía que lo iban a leer y a aprovechar.
Yo estoy convencido de que en todas nuestras iglesias hay una gran necesidad de conocer mejor la palabra de Dios. La conocemos demasiado poco. Una necesidad de conocer y de descubrir la voluntad de Dios en esa palabra, de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y vivir lo que Dios nos ofrece y lo que Él nos propone. En medio de la pérdida actual de tantos valores, pensemos solamente en el valor de la familia, cómo se está perdiendo. En medio del desorden reinante, estoy convencido de que más que nunca necesitamos orientación clara para poder tomar decisiones correctas. Y quizás mucho más que en tiempos tranquilos del pasado, necesitamos hoy esa fuerza para poder seguir creyendo, para poder crecer en la fe, para poder perdonar y amar. Todo eso está a nuestro alcance. No está allí donde se venden supuestas nuevas revelaciones o quién sabe qué objetos o qué prácticas. Está ahí en la Biblia. Ahí está todo. No nos avergoncemos de las herramientas que Dios puso en nuestras manos, que es la Biblia, la oración y la comunidad. Es el poder que nos llama a la fe, nos mantiene en la fe, nos transforma y nos salva. Es el poder que mantendrá a nuestras iglesias. Y las abuelas y los abuelos que están hoy acá, las personas de la generación intermedia, los jóvenes, las criaturas, son el testimonio viviente de que el poder del Evangelio es el poder para la salvación. Tenemos la herencia de la Reforma, quizás demasiado guardadita, casi desconocida. Tenemos el poder de la propia fe. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos de personas que se autodesignan quién sabe qué cosa y se adornan con títulos bíblicos y quieren mandar y dominar y ejercer poder. Tenemos suficiente con lo que Dios ya nos dio. Yo les quiero invitar a que aprovechemos este culto para renovar nuestra disposición a dejarnos hablar y tocar por Dios, a seguir con Cristo con renovado entusiasmo, porque es un privilegio, no es una carga ser cristiano, es un privilegio. Que renovemos también nuestra disposición a participar con nuevas fuerzas en la iglesia. Y quien quiera orar conmigo en silencio, que así lo haga en este momento. Señor, quiero renovar mi entrega a ti y de pedirte que me llenes de convicción y entusiasmo por tu obra. Guía mis pasos y condúceme hoy y siempre. Ayúdame a ser siempre tu discípulo obediente, feliz y convencido. Amén. Y que la paz de nuestro Señor, que es mayor que nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Y quiero reiterar la invitación para esta tarde. Ese poder del Evangelio, del cual Pablo y los romanos y tantos otros estaban tan convencidos, ese poder del cual nos habla Dios en las páginas del Nuevo Testamento, lamentablemente quedó sepultado bajo escombros de tradiciones humanas, de
miles de interpretaciones, de tergiversaciones durante siglos y siglos. Y fue la Reforma, por la que damos gracias a Dios, la que volvió a sacar ese Evangelio a la luz. Si ustedes desean saber algo más de esta Reforma, cómo inició la Reforma, qué es lo que produjo, qué es lo que dijeron sus principales representantes, qué es lo que nos legaron, los invito para la conferencia con unas 130 fotos esta tarde a las 5. Muchas gracias.